¿verdad? Ya tenemos abierto el proyecto que les acabo de enviar y ya está abierto, Max. Sí, Ok. solo. Dice que veo en el explorador de soluciones muy poco contenido, ahí faltan cosas, eso es todo. Ahí estamos. Entonces, muchachos, fíjense bien, pues, aquí sí que para toda la people que nos acompaña el día de hoy, fíjense esto. Enfoquémonos primero en el explorador de soluciones. Quiero que vean que en el explorador de soluciones tenemos una base de datos que se llama financiera. ¿Estamos ahí? Ya ustedes ya conocen la base de datos. La base de datos se llama financiera. Y adentro de esta base de datos tenemos algunos formularios, ¿verdad? Hay un formulario principal que es el menú, ¿verdad? El que dice Form 1 es el menú. Luego tenemos otro que se llama formulario de clientes, que sirve para hacer el ingreso de los datos de un cliente, ¿verdad? Esos datos que son ingresados en el formulario de cliente pueden ser visualizados en un formulario que se llama formulario ver cliente. Y también tenemos un formulario crédito, donde se pueden ingresar los créditos y son visualizados en el formulario de ver crédito. Vamos a ver funcionando el programa primero. Veamos. Pues. Ejecute, Max, por favor. Entonces, fíjense en esto, pues aquí tenemos el formulario de inicio. Agrándelo un poquito, porfa. De una vez, dele un poquito más de tamaño al formulario, no mucho, solo por lo menos una cuarta parte de la pantalla para que veamos bien cuál es el form. Ahí estamos. Este es el formulario de inicio. Entonces, fíjense, pues, vamos al menú de ingresos, le decimos cliente. Estas son temáticas que usted ya hizo, ¿verdad? Solo estoy repasando para que se ubique dónde estamos ahora. Ahí está el formulario de clientes, ¿verdad? Este formulario permite meter datos. El IDE no lo ingrese porque este IDE está correlativo. Deje vacío el IDE, ¿verdad? Ajá. Ingrese nombre, apellido y dirección, ¿verdad? Ingresamos nombre, ajá, ingresamos nombre, ingresamos apellido, muy bien, ingresamos dirección, muy bien, y le decimos guardar, ¿verdad? Haga clic en guardar y vamos a hacer una pausa ahí. Solo hay un ENI de cliente. Hay un error porque no lo metimos, ¿verdad? Ok, Ajá. sí, entonces sí hay que meterlo por el momento, pero ahí va a haber que hacer una corrección despacito. Si quiere, vuelve a ejecutarlo y vamos a ingresar al ID cliente. Yo pensé que estaba ya preparado para que no se cambiara eso. Entonces, ejecutemos. Vamos de nuevo, pues chicos, fíjense bien. Vamos a ingresos. Vamos a ingresos, clientes. Vamos a colocar los datos y me hace una pausa antes de darle guardar. Vamos a ver, pues, metemos los datos. ¿Verdad? Como les decía, esto ustedes ya saben hacerlo porque ya fue incluso evaluado, ¿verdad? Entonces, acá, fíjense, pues, los datos en este momento están contenidos en el formulario. Cuando nosotros le damos clic en guardar, esos datos van a ser almacenados en el POJO, ¿verdad? ¿Recuerdan ese concepto de POJO? Sí, profe. Hello, everybody. Sí, profe. Sí, el POJO, ustedes, el POJO es el contenedor de datos. Igual vamos a revisarlo hoy si quieren. Entonces, mire, pues, le damos clic en guardar, dele clic en guardar. Entonces, esos datos son tomados del formulario y fueron colocados en el POJO. Ya vamos a ir a ver dónde está el POJO. No está todavía en la base de datos, está en el POJO. ¿Ya? Entonces, ahora, o sea, lo que quiero que aprendamos el día de hoy es cómo establecer una conexión a la base de datos para que esta información que estamos tecleando aquí en este instante ya no sea colocada únicamente en el POJO, sino que vaya a la base de datos. Entonces, para eso necesitamos una conexión. Entonces, les dije al inicio que pusieran como título conexión a bases de datos en su cuaderno para que vayan viendo cuáles son los puntos claves. Conexión a base de datos. Entonces, vea pues, dile a aceptar. Conexión a bases de datos. Vamos a entender la conexión como un vínculo entre mis formularios, entre mi aplicación Basic, ¿verdad? Es un vínculo entre mi aplicación Basic y la base de datos. Si no existe ese vínculo, ese puente entre el Basic y la base de datos, entonces no puedo hacer ejecución de procedimientos almacenados, que son los que ustedes saben que se encargan de poner la información dentro de las tablas. Entonces, para hacer nuestra conexión a base de datos, vamos a necesitar de algunas características. Empecemos. Detengamos la aplicación.
Detengamos la aplicación y vamos a ir al formulario número 1, al formulario de menú. Vamos a ir al formulario de menú. Entonces, estos formularios, por favor, cuando los hagan, tienen que ponerles un tamaño más o menos adecuado, no tan pequeño ni tan grande, es irregular, ¿verdad? Tal vez de un cuarto del tamaño de la pantalla, ¿verdad? Ese es el formulario de inicio. En este formulario de inicio, vamos a colocar una herramienta que se llama Status Strip. Esa la buscan en el cuadro de herramientas. Con Control Alt X pueden activarlo, o bien en el menú, ¿verdad? Buscamos el cuadro de herramientas y en el cuadro de herramientas van a buscar la herramienta que se llama Status Strip. Si quiere, repetimos el proceso, por favor, Max, para que los chicos lo vean. ¿Sí? Elimines el Status Strip y lo vamos a hacer de nuevo. Ojo con esto, patojos. Fíjense bien, pues. Eliminar. Le decimos, activar el cuadro de herramientas, ¿verdad? Activamos el cuadro de herramientas, ahí le vamos a colocar Status. Status. Váyase despacio porque lo miren, ahí deténgase, lo están viendo, miren, Status Strip. Esa es la herramienta que vamos a usar, ¿verdad? Necesito Diego, Anthony, niña, ya sabes, cuando digo niña, ¿a quién me refiero? No, Bien, lo saben, lo saben. Está Mayerly y está Catherine. ¿Hay más niñas usted? no. No, va. Entonces, chicos, por favor, necesito que vayan conmigo, me digan sí, profe, no, profe, repítalo, porque necesito saber si me están escuchando y están ubicándose en lo que estoy hablando. Entonces, tomamos el status strip, ¿verdad? Tomamos el status strip, ahí lo tenemos, y lo insertamos en el formulario. Este status strip, ahí apareció Yamil, ahí lo tenemos. El status strip es una barra de estado, ¿verdad? Una barra de estado es equivalente a la que ustedes están viendo en su pantalla en la parte de abajo. Pueden ver la pantalla de abajo ahorita de lo que estamos viendo. Ahí está Sí. la barra de estatus de Windows. ¿Ya se fijaron? Ajá. Está toda la serie de iconos de lo que Windows está haciendo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahorita es colocándole un estatus a nuestro formulario, de modo que en ese estatus podamos recibir mensajería. ¿Ya? En ese estatus yo puedo recibir información, para eso me va a servir, y la gracia que tiene la barra de estatus es de que ella se ajusta. Cuando el formulario ejecute, si yo hago que el formulario sea de pantalla total, entonces la estatus se va a ajustar a la pantalla total. ¿Ya? Si reduzco el tamaño del formulario, la estatus siempre va a estar en su mismo lugar. Bien, esa es la barra de estatus. Ahora, a la barra de estatus le vamos a agregar una etiqueta. ¿Sí? Para agregarle la etiqueta, note que ahí en la esquinita hay un como combo. Entonces, en ese combo le decimos agregar status label. Le decimos agregar status label, ¿verdad? Es una etiqueta de barra de estado. También se podrían agregar iconos o otras cosas, pero lo vamos a hacer con texto, ¿verdad? Bien, ahí tenemos la etiqueta. A esta etiqueta le vamos a dar un nombre, ¿verdad? Es una etiqueta común, lo único que tiene es que esta vez pertenece a la barra de estado. Bien, entonces vamos a ponerle nombre, ahí estamos, vamos a colocarle de nombre LBL estado. LBL estado. Para eso nos va a servir. Ajá, LBL estado, muy bien. Y vamos a hacerla un poquito más grande, ¿verdad? Para hacerla más grande buscamos la propiedad de fuente. Ahí está, miren, font. Y póngale una fuente un poquito más grande, tal vez negrita, y también le cambiamos color, un color azul o rojo, como usted prefiera, porque esa es nuestra mensajería. Entonces necesitamos que tenga un color que se vea a ustedes, que avise, que llame la atención. Ahí está, miren, ya tenemos la label status y un color diferente, ¿verdad? Un color que pueda servir para que el usuario lo vea, que sea de alerta. Fore color. Ajá, fore color es la propiedad. Ahí estamos. Bien, si por alguna razón, fíjese que ese color está muy pálido, un color más fuerte. Si por alguna razón a alguien de ustedes o a mí en este caso, que soy el anfitrión, se me llega a apagar mi internet, se me va el uso, lo que sea, esperamos unos 2, 3 minutos y vamos para adentro de nuevo, porque la sesión va a durar hasta que se acabe. Entonces, ahí está el status streaming. ¿Para qué me va a servir ese status stream? Para la mensajería. ¿A qué mensajería me refiero? Cuando el programa ejecute, lo primero que me debería de decir es que la base de datos está disponible, ¿sí? Me tiene que mandar un mensaje de que la base de datos está disponible o un mensaje de que no hay base de datos y no se pudo conectar. ¿Me explico con eso?
Ustedes que están muy familiarizados con la conectividad, con tantos recursos que usan, su teléfono, cosas de internet, se han de dar cuenta cuando salen mensajes de que el servidor no está disponible o que no hay conexión, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, que nuestro programa nos avise si hay o no hay conexión con la base de datos. Ejecutemos, por favor, muchachos, para que vean dónde queda el estatus. Si se dan cuenta, hemos programado bien poquito, ¿verdad? Solo hemos colocado un objeto y ahí lo tienen. Ahí está el formulario en ejecución, miren, y ahí abajo tienen el tool status script. ¿Ya se fijaron? Si le cambiamos el tamaño del formulario, note cómo el status se ajusta al nuevo tamaño del formulario. Maximícelo. Maximícelo ahí, justo ahí. Ajá, miren, ahí está el tool status script, ¿verdad? Maximizado. La barra de estado siempre abajo y si lo restauramos, ¿verdad? El formulario cambia de tamaño y la label status sigue estando en su lugar. ¿Estamos con la parte de qué es una label status? Sí. Ok. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Detengamos el proyecto. Detengamos el proyecto y ahora que ya lo hemos detenido, vamos a dejar como contenido de la label status un signo de interrogación para que no está saliendo ahí el nombre de la herramienta. Solo busque la propiedad text. Ajá, solo busque la propiedad text y ahí en text colóquele un signo de interrogación para que no esté saliendo esa palabrota que está ahí, ¿verdad? Tool strip status label, muy largo, ahí está. Entonces ya sabemos que ahí está la label status. Miren, está esperando a saber qué es lo que tiene que publicar. Está esperando a decir, bueno, base de datos lista o base de datos no conectada. Bien, ahora nos vamos a enfocar en el siguiente tema. Habíamos puesto como título conexión a bases de datos y ahora usted ya sabe que tiene que colocar su barra de estado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Tiene que colocar su barra de estado. Ahora vamos a hablar de algo a lo que le vamos a llamar Super Global. Póngalo como título. Super Global. Entonces, fíjense en esto, pues. Nosotros hemos de haber hablado en el pasado en algún momento de los vectores. ¿Se acuerdan de los vectores? Sí. Ok, allá a lo lejos han de ustedes recordar que cuando hablábamos de vectores, creábamos una memoria, ¿verdad? Creábamos un módulo de memoria que era el que iba a contener la definición de los vectores. Y también lo usamos cuando creamos funciones, que con eso cerramos el bimestre el año pasado. ¿Verdad? El bimestre del año pasado se concluyó con el uso de vectores y se concluyó también con lo que eran las funciones. Ahora, hago este recordatorio porque los vectores o las funciones se definen en un módulo de memoria. Entonces, vamos a ir acá. Miren, ahí tenemos módulo. ¿Ya lo vieron? ¿Verdad? Le dimos, si quieren, repitamos desde el inicio, Max, porfa. Vamos a ir al explorador de soluciones. Eso, ajá. Ahí está el explorador de soluciones. Miren, entonces nos vamos allá arriba, a la parte del título, le decimos clic derecho, agregar. ¿Verdad? Clic derecho, agregar y buscamos la opción de agregar módulo. Ahí estamos. Entremos en módulo y esta vez a nuestro módulo le vamos a llamar Super Global. Llamémoslo Super Global. Ahora, ¿por qué le estamos llamando Super Global? Yo quiero que usted a partir de hoy empiece a manejar el concepto de elementos que son públicos al proyecto en su totalidad. Recuérdese que nosotros ya manejamos los conceptos de público y privado, ¿verdad? Esto sabemos. Algo público es algo que es visto en todas partes y algo privado es algo que es visto solo de manera global, de manera local, perdón. Entonces ahora nosotros venimos con un nuevo concepto que es el concepto de Super Global, que es un lugar en el que vamos a hacer declaraciones que van a ser vistas en cualquier lugar del proyecto. En otras palabras, por ejemplo, todo lo que son constantes, todo lo que son, bueno, constantes principalmente, eso es lo que debe ir ahí. Vamos al ejemplo, dele a agregar. Bien, para que me comprenda el concepto de Super Global, voy a definir acá dos constantes que ustedes ya conocen. Por ejemplo, definamos la tasa de IVA como constante. Entonces, póngale ahí const. Así es como se define una constante. Miren, const, ¿verdad? Const una constante, un valor que no va a cambiar. Esperemos que no. Const, y vamos a llamar a la constante, por ejemplo, tasa IVA. ¿Verdad? Cuando declaremos constantes,
las vamos a declarar en mayúscula, ¿sí? Con un guión de subrayado, tasa IVA, muy bien, le vamos a dar el valor, que sería como tasa IVA, digamos, es igual, ajá, es igual, cuando le ponga es igual, póngale como es una constante, es el signo de igual de una vez, ¿sí? Const tasa IVA igual, ajá, y póngale el valor de la tasa de IVA que sería 0.12. Ajá, 0.12, ahora sí, este debería ser en este caso single. Si quiere le pone un poquito de zoom, porfa, esto sí responde con el zoom, control y el scroll. Ajá, para aquellos que no ven muy bien, ¿va usted? A ver quién será. Bien, ¿estamos ahí? Este es un ejemplo para peritos contadores. Ustedes saben que la tasa del IVA siempre va a ser 12%. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo estamos declarando aquí en el Super Global. Hay error, dice, ¿verdad? Sí. Dele enter. Pasemos el as al lado izquierdo de la igualdad. As single, póngalo al lado izquierdo de la igualdad. O sea, as single, la palabra completa. O sea, que quede tasa IVA as single. Y el signo de igual, póngalo del otro lado, a la derecha. Aquí. Quítelo de ahí. Yo creo que así va a ser. Solo uno, ¿no? Ahí estamos. Déjenme ver. Ahí estamos. Consta tasa IVA a single igual 0.2. Entonces, les decía, ¿por qué declaré el IVA en el Super Global? Porque es una constante y que puede ser usada en cualquier lugar de mi programa, representando el valor de 0.12. Otro ejemplo de constante podría ser, por ejemplo, pi. Declárese una constante pi, ¿cómo sería? Muy bien, ahí estamos. Ahí tienen ejemplo entonces de otro modo de constante. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? En mi módulo Super Global voy a declarar todo tipo de constantes, o sea, valores que son usados en cualquier lugar de mi programa. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Dele otro enter y vamos a crear una constante adicional. Dejémoslo documentado, por favor. Póngale un, cómo se comenta aquí? Con un apóstrofe. Ahí en la línea 4. Ahí en la línea 4, quite la palabra const. Solo. En la línea 5 sería. Está quieto, ahí está. Va, póngale un apóstrofe. El tema nuevo, ustedes, el tema nuevo. Póngale ahí apóstrofe que es para comentar. Eso no es. Pero, profe. Solo. Al 39. También lo encuentra ahí por el signo de interrogación arribita de la P. Por ahí en ese sector está. A la par del 0. Ahí estamos. Bien, póngale ahí string de conexión. Y eso pónganlo como título en su cuaderno, por favor, porque ahorita este es el tema no, ¿verdad? El string de conexión, póngale ahí. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, vea, pues le explico qué es el string de conexión. El string de conexión para nosotros va a ser una constante. ¿Sí? Va a ser una constante que contiene todos los parámetros acerca de la base de datos. ¿A qué me refiero con parámetros de la base de datos? Fíjense pues, la base de datos tiene un formato, tiene una ubicación, tiene un nombre, tiene características como por ejemplo claves de acceso. Todos esos son parámetros de la base de datos. Nombre, ubicación, formato, claves de acceso. Todo eso son parámetros de la base de datos.
Y todos estos parámetros van a estar contenidos adentro de algo a lo que le vamos a llamar string de conexión. Y ese string de conexión tiene que estar contenido adentro de una constante. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Hacerlo es mucho más fácil que comprenderlo. Fíjese bien, pues dele enter. Vamos a hacer el string de conexión. Entonces, como es una constante, llámele const. ¿Verdad? Como es una constante, llámele const. Muy bien. Vamos a darle nombre a la constante. Llámele parámetros db. Como es constante, debe ir en mayúscula. Ajá. Const parámetros db. O BD mejor, base de datos, vamos en español. ¿Verdad? Y póngale un guioncito de separación para que lo comprendamos. Ya tocaron para recreo. ¿Sí? Bueno, estamos ahí. Const parámetros BD. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Estos son los parámetros de la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a decir Sí. un string, póngale as string. Ahí estamos diciéndole cuál es el tipo, ¿verdad? O sea, los parámetros de la base de datos van a ser un string y aquí ponemos igual y doble comilla. Estamos esperando la actualización. Ahí estamos. Ok, entonces miren, pues así entonces es como se crea nuestro string de conexión, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para crear un string de conexión? Debo crear un módulo de memoria que se va a llamar superglobal, ¿verdad? Y adentro del módulo de memoria que se llama superglobal voy a crear una constante a la que vamos a llamar parámetros base de datos, o sea, parámetros BD. Esa constante va a ser igual y ahí tenemos las comillas esperando esos parámetros de la base de datos que dijimos que son nombre de la base de datos, formato del archivo, o sea, si es un archivo SQL, si es una base de datos Access, si es lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que tenga que ver con las especificaciones de las bases de datos. Perdón, ese código es un poco complejo para escribirlo. Ya lo van a ver ustedes. Entonces, como es un poco complejo para escribirlo, yo les voy a dar un truquito para poder obtenerlo. Entonces, fíjense en esto, no tarda en detenerse la charla, entonces, Pato, pues yo dejé 20 minutos entre una charla y otra para que la máquina me haga la descarga del video. Entonces, vamos a llegar hasta donde esto nos permita, y ya saben que nos conectamos en 20 minutos a través de la otra sesión. Entonces dice, constante parámetro de base de datos es un string, ahora vamos a ir a obtener ese formato de la base de datos. Vean cómo se hace, pues. Vayan al menú proyecto. Ajá, vayan al menú proyecto y adentro del menú proyecto van a buscar una opción que dice agregar nuevo origen de datos. Ajá, agregar nuevo origen de datos. Entonces vean, pues ahí este ya se parece a como cuando estoy creando una base de datos. Se parece mucho a eso, al momento que la estoy creando. Ya se fijaron, es casi que la misma pantalla. La diferencia es que ahora dele siguiente. Le damos siguiente, le decimos conjunto de datos, siguiente, como que estuviera creando la base de datos. ¿Ya se fijaron? Ahora vean a dónde me trajo. Quiero que vean la parte de arriba, el espacio que está arriba, al lado izquierdo donde está el cursor. Mire, ahí dice financiera MDF. ¿Ya se fijaron? Ahí dice financiera MDF. Ahora quiero que observen el lado derecho en el explorador de soluciones. Mire cómo se llama la base de datos en el explorador de soluciones. Miren, Financiera. ¿ya se fijaron? Está conectado. Sí. Financiera. Ahora, si yo me quisiera conectar a una base de datos ajena, porque en este caso financiera es una base de datos que pertenece a mi proyecto. Si yo estuviera trabajando para otro negocio donde la base de datos está en otro lugar, entonces le digo nueva conexión. Aquí no lo vamos a hacer porque nuestra base de datos ya está local. Si yo le digo nueva conexión, si quiere, pruébelo. Dele nueva conexión y entonces ahí la máquina me va a preguntar, mire, me pregunta que en dónde está la base de datos. Me dice, por ejemplo, es una base de datos Oracle, es una base de datos SQL Server, es una base de datos Access, debería estar por ahí. Incluso tiene otro para otras posibles conexiones. ¿Estamos? ¿Cuándo voy a usar esto? Cuando yo quiera conectarme a una base de datos que no está dentro de mi proyecto, sino que está afuera, en la localidad, que obviamente pues yo debería conocer esa localidad para poderme conectar a él. Entonces vamos a cancelar
Y esta vez me voy a conectar a la base de datos que yo ya tengo, que es la de Financiera MDF. Haga clic en el cheque que está ahí abajo. Lean lo que dice ahí. Miren, dice mostrar la cadena de conexión. ¿Ya se fijaron? Yo les dije que pusieran como título string de conexión. String de conexión o cadena de conexión es lo mismo. Entonces, eso que tenemos ahí abajo que salió en azul, todos esos datos que están ahí son los parámetros de la base de datos. Si tratáramos de leerlo, le voy a decir qué dice ahí. Fíjese bien, dice data source, que significa origen de datos. Dice que es una base de datos local basada en SQL Server, digamos, y está contenida, o sea, el archivo adjunto es el directorio no sé qué fregado, financiera. ¿Ya se fijaron? Lo que nos interesa de todo esto que está aquí es la palabra financiera, que es el nombre de la base de datos. Eso es lo que realmente estamos buscando. Y adicional ahí abajo dice Security True. ¿Ya se fijaron? Security True quiere decir que la seguridad viene integrada. ¿Ya? Hay otras conexiones. Miren, pues en una base de datos uno se puede conectar con validación en modo Windows, o sea que se valide con el usuario de Windows con el que usted entra, o con una validación adicional que sería un usuario creado desde el SQL Server. ¿Verdad? Eso sería otro tema. Ustedes que habláramos de seguridades de base de datos, eso es otro tema. Solo quería que supiera qué es lo que hay ahí. Ahora, esta línea completa, cópiala. Dele copiar a esa línea y una vez que le hayamos dado copiar, cancelamos. Y la pegamos adentro de las comillas. Muy bien. Y entonces, ese es el procedimiento para crear una cadena de conexión. Ahora, quiero quedar claro que la conexión aún no está hecha. ¿Sí? Aún falta para hacer la conexión. Ahorita lo que tenemos es nuestro string de conexión que está contenido en la constante parámetros de la base de datos. Y vamos a dejar esta reunión hasta ahí.